Crece el adversario. ¡Atención! ¡Le queda para el ese gol! ¡Y gol, y gol, y gol! ¡Y gol! Esto que se viene Valencia. Esto lo tenemos la segunda vez. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! A nivel deportivo, la prensa local ha sabido darle el uso indicado para ser parte de esta popular red social. Es casi imposible encontrar un periodista deportivo que no esté constantemente informando por Twitter. ¿Qué es lo mejor que ofrece esta modalidad? El periodismo deportivo ha cambiado desde algunos años atrás, adaptándose en la actualidad a las nuevas tecnologías. Ese proceso se debe principalmente a la ruptura de los métodos de información tradicionales, puesto que en la actualidad las nuevas tecnologías de información pueden ser utilizadas tanto por periodistas como usuarios, en este caso de estudio, la red social Twitter. Varios son los periodistas deportivos más influyentes del Ecuador. Se han propuesto en este trabajo tomar como objetivo a 10 periodistas, tomando en cuenta el enfoque de género. El evento deportivo a estudiar son las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Fútbol Rusia 2018, puesto que todos le dan la misma importancia a la información futbolística que cada partido genera. El periodo a estudiar comprende el segundo semestre del 2016. Podemos decir que el trabajo se sustenta por el fuerte vínculo que existe entre Twitter y el periodismo deportivo, debido a la inmediatez que proporcionan las redes sociales. En ese contexto, la red social analizada se ha convertido en una herramienta imprescindible para periodistas, instituciones, aficionados, dirigentes y todos los estamentos que funcionan alrededor del deporte profesional, pues ofrece la posibilidad de que cada individuo pueda desarrollar su propio medio, y ya en el contexto profesional, que el periodista tenga a su alcance un elemento fundamental a la construcción de su marca personal. Determinar el impacto que se genera en la afición futbolística ecuatoriana en los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol correspondientes a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, durante el segundo semestre del 2016. Analizar los perfiles de determinados periodistas deportivos nacionales y su manera de manejar la información en sus cuentas de Twitter durante el periodo analizado. Analizar en qué medida Twitter se ha convertido en un medio propio y de qué manera ha contribuido al desarrollo de marcas personales en los periodistas deportivos ecuatorianos. El mundo del deporte, hoy por hoy, ya no es simplemente una forma de pasar el tiempo como lo era en la antigüedad, ni mucho menos es algo vacío que interese a pocos iletrados como se conocía a inicios del siglo pasado. Tampoco es una manera de distracción para evadirse de los problemas realmente serios. El deporte es mucho más, tiene una relevancia global enorme, mueve inmensamente cantidades de dinero y es la pasión de millones de personas alrededor del mundo. Hacer periodismo deportivo quiere decir especializarse en una área muy importante en la actualidad. Se trata de recolectar información sobre los diferentes acontecimientos deportivos locales, nacionales e internacionales. En la información se pueden mostrar las novedades que se relacionan con las diferentes disciplinas deportivas. Entre ellas, las que más destacan son fútbol, tenis, béisbol, baloncesto, atletismo, boxeo, voleibol, pues estas disciplinas son las que más aficionados tienen. De esta manera, todos los periodistas deportivos deben conocer el desempeño de los deportistas, su trayectoria, antecedentes, parámetros generales que se pueden aplicar a todo tipo de periodismo. El periodismo deportivo en el Ecuador, con el pasar del tiempo, ha venido evolucionando y ha ganado espacio en el público amante del deporte, en especial el fútbol. El trabajo periodístico deportivo en el país empezó a consagrarse a partir del desarrollo de la radio. A inicios lo hacían de manera empírica, ya que no existían periodistas deportivos de profesión. Hoy en día es fundamental que todos los periodistas deportivos tengan un título o cualquier mención en la materia de comunicación social, pero debemos conocer que en la actualidad en Ecuador, aunque algunas escuelas de comunicación de universidades públicas se han incorporado en el currículo la materia, aún no se cuenta con la universidad que ofrezca la especialidad en periodismo deportivo.
La influencia generada del deporte sobre la televisión se siente en varios sectores, no únicamente en la programación, también en la tecnología, en la audiencia, en las fusiones empresariales y hasta en la economía, llegándose a convertir en un elemento fundamental de las estrategias de competitividad de las empresas comunicacionales. La red social Twitter es hoy una fuente de información habitual en el periodismo deportivo. Además, es una herramienta que constituye un canal de retroalimentación entre audiencia y medio. Ambas prácticas tienen sus ventajas si hablamos del dinamismo que exige el periodismo en Internet. Como ya es conocido, el impacto de Internet en la prensa deportiva ha sido impresionante en los últimos años. Cada vez son más los periodistas deportivos que utilizan redes sociales, no solo como medio de comunicación, sino también como una fuente de información, ya que son múltiples las fuentes de información deportivas en esta red social. En Uruguay, se anunciaba por medio de afiches o publicidad el primer Mundial de Fútbol en 1930, sin saber cuáles países participarían en el certamen. De hecho, ya fue construido el mítico Estadio Centenario. En ese entonces, las noticias que cada encuentro generaba llegaban con bastante retraso. Incluso, cuando Uruguay se consagró campeón, el mundo se enteró del acontecimiento después de un mes aproximadamente. En el Mundial de Corea-Japón 2002, Ecuador participa por primera vez en un Mundial de fútbol. En el Mundial de Alemania 2006, Ecuador disputó un segundo Mundial, en donde tuvo su mejor participación hasta la fecha, tras no clasificar al Mundial de Sudáfrica 2016. Ecuador disputa su tercer Mundial con una participación regular en el Mundial de Brasil 2014. En las fichas de análisis de contenido se tomó en cuenta el número de tweets realizados por los periodistas deportivos en los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol en las eliminatorias sudamericanas durante las fechas 7, 8, 9, 10, 11, 12, que corresponden al segundo semestre de 2016. En total son 3 tablas de análisis, correspondientes a las 3 dobles fechas, y una última tabla acumulada de todos los datos obtenidos en el periodo mencionado. La primera doble fecha estudiada corresponde a los partidos de Ecuador versus Brasil y Perú versus Ecuador. La segunda doble fecha estudiada corresponde a los partidos de Ecuador versus Chile y Bolivia versus Ecuador. Y por último, la tercera doble fecha estudiada corresponde a los partidos de Uruguay versus Ecuador y Ecuador versus Venezuela. En la tabla acumulada de las 3 dobles fechas se realizó un conteo general de todos los tweets realizados por los periodistas deportivos durante los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol en el periodo estudiado. Diego Arcos acumuló un total de 4.477 me gusta y 4.023 retweets. Alfonso Lazo logró un total de 1.180 me gusta y 619 retweets. Andrés Guzmán generó en total 9.592 me gusta y 8.651 retweets. Jaime Macías generó un total de 1.460 me gustas y 1.321 retweets. Carlos Víctor Morales generó un total de 5.965 me gustas y 5.876 retweets. Aurelio Dávila generó 2.355 me gustas y 1.999 retweets. María José Flores acumuló 2.490 me gusta y 648 retweets. Camilo Taufik generó 686 me gusta y 455 retweets. Andrés Muñoz generó un total de 1.675 me gusta y 2.396 retweets. Por último tenemos a Cristi Alvarado, que acumuló 706 me gusta y 387 retweets. Las entrevistas fueron realizadas con el objetivo de conocer de primera mano la opinión que tienen los periodistas deportivos en la red social Twitter, sus experiencias, su criterio profesional en cuanto a esta red, su adaptación a las nuevas formas de hacer periodismo deportivo y cómo manejar su marca personal. Entrevistas a periodistas deportivos. Bueno, eso lo fuimos descubriendo en el camino, los tuiteros, ¿no? Yo creo que los que empezamos hace mucho tiempo tuvimos la ventaja de arrancar con este primer envión y acumular una gran cantidad de seguidores. Los que empezaron un poco tarde
los van acumulando poco a poco, pero hay una diferencia todavía un poquito más marcada. Y en ese camino de experimental, porque no existían ni libros de redes sociales, ¿no? Era un tema para muchos desconocido, fuimos descubriendo que la cuenta puntualmente de Twitter que estamos hablando ahora se iba transformando no solamente en tu canal o en tu ventana de comunicación, sino que era un poco tu marca. Creo que sí, porque hay muchos periodistas jóvenes que no encuentran su espacio todavía, por ejemplo, en radio o en televisión, y que empiezan a abrirse camino a través de las redes sociales, a través de un canal de YouTube, a través del Internet. Y creo que a medida que van incursionando en el tema del Twitter, pueden ser vistos, pueden venderse como periodistas, pueden ser vistos por otras personas y podrían encontrar espacio en otro ámbito para poderse abrir camino. Así que es una nueva forma que se ha abierto para muchas personas que no encuentran todavía una estabilidad en algún medio de comunicación. Bueno, lo primero que necesitó Twitter fue lograr asentarse y que cree bases sólidas, ¿no? Porque cuando recién salió había mucha gente que estaba tratando de entenderla, su duración, comprenderla, asimilarla y ver de qué manera le daba uso, ¿no? Una vez que ya está instalada como está hoy en día, pues es otro recurso, es otra plataforma, es otro medio para realmente conocer la información a tiempo y veraz, pero sigue siendo periodismo, sigue siendo... Absolutamente. De hecho, esta marca personal que todos la tenemos en mayor o menor medida, o sea, apenas un periodista estrena su capacidad o se estrena en el trabajo en cualquier parte, ya es una marca menos conocida, pero es una marca. Y obviamente el que está más arriba con mayor razón. El tema es que a veces eso no lo dimensionamos, ¿no? Entonces se subutiliza, se dimensiona mal el alcance de la red social, de Twitter o de cualquier otra, y se malutiliza, y al malutilizarle obviamente esa marca personal va perdiéndose. Es una buena pregunta, no tengo la estadística. Sería interesante ver cuántos portales deportivos existen y cuántos portales sociales o políticos hay. Vamos a coincidir en una palabra que es inmediatez, porque es mucho más rápida, la información llega volando, pero así como ha evolucionado en cuanto a información para ponernos en contacto con otros periodistas, para poder tener información de primera mano, de las fuentes más directas, también podríamos decir que en algún momento, por generar muchos retweets o generar mucha expectativa, a veces se puede caer en una falsa información de Twitter. Entonces te da estas dos cosas, te da la información inmediata, la más rápida, la que puedes verificar porque tú te das cuenta de si la cuenta es seria o no, pero también te da otra parte que no ayuda a la evolución del periodismo, que son las fuentes que no tienen credibilidad, o las cuentas que no tienen credibilidad. Yo no creo que el periodismo deportivo, para aplicarlo a periodismo como tal, ha cambiado, porque es igual en periodismo económico, periodismo de espectáculo, periodismo de tecnología. Es decir, cómo lo aplicas, porque lo vas a aplicar para hacer streaming en vivo, lo vas a aplicar para transmitir en vivo, lo vas a aplicar para dar noticias en vivo. El periodismo como tal sigue siendo el mismo, ¿no? Para aplicar la tecnología. Entonces, esta tecnología nueva ha funcionado en maravilla para lo que es el periodismo deportivo, en este caso, por la forma en que puedes también compartir de inmediato mucha tecnología. Evidentemente ha crecido de manera incalculable. Yo me acuerdo que cuando abrí mi Twitter en el 2010 lo hice porque tenía la necesidad de saber qué pasaba con mi familia en Chile luego del terremoto. Por eso abrí Twitter. Y en esa época había muy pocos tuiteros. Y uno le agarró el gusto y de a poquito fue viendo cómo ha crecido la red social. Estamos hablando de ya 7 años atrás. 7 años atrás. Hoy creo que el 90% de los periodistas tenemos Twitter, el 98 o 99% de los medios tienen Twitter. Hoy las transmisiones son, digo yo, a doble mirada, a doble pantalla y a dos manos. Porque digo esto porque antes ¿cómo era? Mi papel, y puedo identificar las fortalezas que tuvo ya esa anotación o esa acción que vale la pena ser comentada, porque no puedes comentar los 90 minutos permanentemente. En ese momento
como te digo, a doble mirada, porque ya cuando vi, automáticamente me concentro en el teléfono y en poder resumir en 140 caracteres eso que acabo de ver. Entonces, hay un grado, y es curioso, y vale la pena analizarlo, porque te diría, hay un grado de concentración o desconcentración muy grande. Las estadísticas, o sea, eso es algo que nunca va a cambiar, o sea, siempre tienes que tener pues algún estadista que te colabore con de años atrás, porque estos registros no los hay en internet, pero sí, por ejemplo, en noticias actuales ya solamente pongo en el buscador, me invento, Fernando Baibor, y empiezo a desglosar información y claro, ahí va también tu parte en donde seleccionas lo que crees que está bien y lo que crees que está mal, exacto, lo que es real y lo que no, depende de la cuenta que venga. Esta tecnología nueva ha funcionado en maravilla para lo que es el periodismo deportivo, en este caso por la forma en que puedes también compartir de inmediato mucha tecnología. Mira, yo soy y me considero el último de los periodistas de la última guardia en cuanto a tecnología y parte de la nueva. A mí me tocó realmente vivir las dos y vivirlas con intensidad. A mí me tocó pararme en un aeropuerto con un cassette 3/4 a rogar que alguien me lo lleve a otro país para que llegue la información a tiempo. Evidentemente fue cambiando la historia. Hoy uno puede vía Twitter seguir un partido en vivo, sin ver, sin escuchar. Pero uno sigue una historia minuto a minuto con los distintos seguidores y puede armarse una idea clara de un partido. Entonces claramente cambió. En el área del fútbol, yo creo que el tuitero puede encontrar en Andrés Buchmer una opinión, hablando técnicamente, yo no puedo decir que soy un estratega, pero intento otorgarte un grado o un aporte un poquito mayor a lo que normalmente tus ojos pudieron haber visto. Yo en Twitter trato de poner más información que opinión. Eso es lo que yo trato, porque entrar como que en una disputa o en una discusión con personas que, claro, no todos van a estar de acuerdo, no es muy de mi personalidad, o sea, de estar en discutiendo y escribiendo, o sea, igual, si alguien me escribe ya no estoy respondiendo. Hay muchos periodistas que les gusta debatir y contestar y etcétera, etcétera. Yo, el marco de la opinión la dejo para mis 3 horas de radio y para los espacios de televisión en los que puedo dar mi opinión, que no son los noticieros específicamente, son otro tipo de programas. Y lo que trato de hacer en Twitter es más información y claro, si me toca opinar o comentar de algo lo haré, pero... Yo creo que la plataforma de redes de hoy en día es mucho más fuerte que cualquier otra, por más de que los medios tradicionales no quieran aceptarlo y al decir esto hasta me meten problemas con los jefes, cuando les gusta que lo diga, pero influyen muchísimo porque se convierten en el carril, se convierten en el escenario que manda. Es decir, ya no es necesario ir a aclararlo en televisión o en radio. Te puedes quedar ahí en ese barrio y ahí mismo vas a leer y estar informándote absolutamente todo lo que ocurra. Y basado en esa realidad, en eliminatorias, sí, cualquier tuit puede tener mucho que ver. Hay todavía roces políticos con deportivos en todas estas eliminatorias y en los últimos partidos, créannos que cualquier tuit era realmente visto con una lupa enorme e influía muchísimo por la parte política que se empezó a mezclar. Entonces ya había una polarización terrible y poca paciencia, poca tolerancia. Entonces los tweets influyen muchísimo dependiendo de quién vengan y qué digas o cómo lo quieras decir. Totalmente, ¿no? O sea, el otro día puse un tuit donde dije que para mí José Francisco Ceballos puede, pero no debe ser gobernador del Guayas y presidente de Barcelona. Esa es mi opinión. Yo creo que no puede, que puede, porque nadie lo prohíbe, pero no debe. Él me dijo, pero debería conjugar el verbo en debería. No, es que para mí no debe. No debe, es mi opinión. No puede ser gobernador de una provincia grande del país, alguien que o que preside el club más importante de fútbol del país. Es mi opinión. Y eso es ya generar opinión, porque el que lee estará de acuerdo o en desacuerdo. Ahí está, absolutamente. Y así me gusta dar mi opinión. Y insisto, en lo personal no me importa si eso genera una antipatía de los seguidores, porque en el fondo es mi opinión.
básicamente de dos premisas, ¿no? Yo creo que igual ese periodismo ciudadano, como muchos le llaman, en ocasiones sirve, porque destapa temas, nos pone cosas sobre bandeja para poder profundizarlas, pero lo que no hay es preparación ni responsabilidad, ¿no? Que creo que son las dos premisas con las cuales normalmente este periodismo carece, ¿no? Porque no hay preparación para los temas, simplemente lanza una noticia, lanza una denuncia, sube una foto, postea un video y no hubo nada detrás, ni con la intención de contar la historia, ni del... La credibilidad, porque no es lo mismo de pronto que tú leas algo de alguien que trabaja en el medio, que está empapado de esto, a que alguien o otra persona que es abogado, pero se animó a poner algo y se animó a decir algo sobre Barcelona, me invento. La credibilidad, creo que la forma también, porque un periodista debe tener esta forma de con un vocabulario sencillo, de con un vocabulario directo, poder llegar, poder redactar, poder describir algo hacia la persona. Tu historial, lo que tú logres realmente demostrar, porque puedes llamarse periodismo ciudadano, pero puedes publicar sin noticias falsas. Ya a la 18, a la 19 nadie te cree y nadie te sigue. Es así de sencillo. Puedes ser un tipo de la calle que pone 4 o 5 al mes, pero todas son certeras y todas son reales y con buena información. Entonces lo vas a seguir. El periodismo va a ser siempre el mismo, siempre va a ser el mismo, con las mismas tendencias, con la misma aplicación profesional. Todos lo pueden hacer hoy, a buena hora, pero no todos lo pueden hacer bien. Todos pueden jugar fútbol, pero no todos lo pueden jugar bien. Entonces todos pueden hacer periodismo, pero no todos lo van a hacer de la manera correcta. Yo creo que la principal diferencia en estos casos es la credibilidad. Puede haber gente, pueden haber tuiteros serios que no son periodistas, no ejercen el periodismo, porque yo diferencio eso de ser periodista y ejercer el periodismo. Yo ejerzo el periodismo, yo no soy periodista, no soy titulado de licenciado en comunicación social, no puedo, y esto me ha costado también críticas por las redes de gente. Dentro de las 10 preguntas estructuradas en la encuesta realizada a los usuarios de Twitter, 5 fueron escogidas como las más relevantes. La primera pregunta es el género de la persona que contestó la encuesta. De las 255 personas encuestadas, contestaron todos con un 82.5%. Fueron 211 hombres quienes contestaron esta encuesta, con un 17.25%. Fueron 44 mujeres quienes la contestaron. La segunda pregunta escogida es la siguiente. ¿Usted sigue vía Twitter los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol durante las eliminatorias? El 66.40% manifestó que sí. Sigue vía Twitter los partidos de la selección ecuatoriana, mientras que el 33.60% manifestó que no lo hace. La tercera pregunta escogida dice así: de los siguientes periodistas deportivos, ¿cuáles son los que más siguen en la red social Twitter? Escala de 1 a 10, siendo 1 menor y 10 mayor. 251 personas respondieron esta pregunta, 4 la omitieron. El porcentaje que cada periodista alcanzó es el siguiente. Diego Arcos logró 6 puntos, Andrés Guzmán 7 puntos en el promedio, Alfonso Lazo 4 puntos, Aurelio Dávila 4 puntos, Jaime Macías 5 puntos, Camilo Taufik 3 puntos, María José Flores 4 puntos, Cristi Alvarado 4 puntos, Andrés Muñoz 4 puntos y por último Carlos Morales obtuvo 6 puntos. La cuarta pregunta escogida está estructurada de la siguiente manera. Seleccione. ¿En qué medida considera que Twitter aporta a su formación sobre criterios referidos al fútbol? Escala de 1 al 10, siendo 1 menor y 10 mayor. 250 personas respondieron esta pregunta, 5 la omitieron. Con un 6.00%, 15 personas escogieron el promedio 1. Con un 4.80%, 12 personas escogieron la opción 2. Con un 2.80%, 7 personas escogieron la opción 3. Con un 6.40%, 16 personas escogieron la opción 4. Con un 12.40%, 31 personas escogieron la opción 5. Con un 5.20%, 13 personas escogieron el punto 6. Con un 13.20%, 33 personas optaron por la opción 7. Con un 22.80%, 57 personas escogieron la opción 8.
Con un 10.80%, 27 personas seleccionaron la opción 9 y con un 15.60%, 39 personas eligieron la opción 10. La quinta pregunta escogida es la siguiente. ¿En qué medida considera fiable las fuentes informativas en Twitter? 248 personas respondieron esta pregunta y 7 la omitieron. El 51.21% de las personas encuestadas, 127, consideran que las fuentes informativas en Twitter son muy fiables. El 44.76%, 111, manifiestan que las fuentes informativas en Twitter son poco fiables. Con un 4.03%, 10 personas consideran que las fuentes informativas en Twitter no son fiables. En conclusión, los referentes teóricos y metodológicos fueron primordiales para conceptualizar y comprender que la red social Twitter es una herramienta fundamental para el periodismo deportivo. Gracias a las nuevas tecnologías, los periodistas deportivos pueden interactuar de manera más directa con sus seguidores. El impacto que generan los periodistas deportivos en sus seguidores es considerablemente grande. Con las fichas de análisis de datos se puede concebir esta afirmación. Durante las eliminatorias al Mundial, los periodistas deportivos le dieron el mismo tratamiento a la información futbolística, y en la red social Twitter, sus seguidores dedican mucho tiempo a este medio para conocer los diferentes datos previos y después de cada partido disputado. Con los datos obtenidos en las encuestas y fichas de análisis, se concluyó que la inclusión de la mujer en el periodismo deportivo a nivel nacional aún se encuentra en incipiente crecimiento. Se recomienda a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja la creación de una cuenta personal en Twitter, debido a las facilidades que ésta nos brinda en cuanto a información. Es básico que un comunicador social conozca de este medio. A los próximos egresados de la carrera de Comunicación Social que investiguen sobre la inclusión de la mujer en el periodismo deportivo, ya que en Ecuador aún falta mucho que la mujer se involucre de lleno en esta profesión. Se recomienda a los docentes de la carrera de Comunicación Social que en sus materias, como periodismo digital, prioricen el hecho de poder enseñar a sus alumnos sobre lo importante que es conocer de la red social Twitter. Se sugiere a los periodistas deportivos y a la ciudadanía en general que realicen una mayor cantidad de seminarios sobre la temática, ya que en la actualidad esta profesión en la ciudad de Loja no se encuentra en un buen puesto en relación a las demás ciudades de Ecuador.